Que el Señor los bendiga a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos oiga, nos sintonice, ya sea por su teléfono, una tablet, computadora. Que el Señor bendiga sus corazones y puedan ser atraídos por el título que le pusimos a esta primera parte de una serie de enseñanzas pertinentes para este estado de calamidad mundial o calamidad pública en nuestro país. Le pusimos ahora a nuestro tema, que es muy relevante, la cuarentena de Goliat. Goliat amenazó a Israel por 40 días, mañana y tarde. Aterrorizó al pueblo de Israel por 40. Él puso una cuarentena en el ejército y en el pueblo de Dios en la historia bíblica. La cuarentena de Goliat tiene solo un solo propósito: esclavizar al pueblo de Dios. Eso es todo, esclavizarlo. En 1 Samuel 17 encontramos la batalla épica entre David y Goliat. Todos le hemos oído, todos le hemos leído. El gigante que aterrorizó a todo un pueblo y acobardó por 40 días al ejército de Israel y al mismo rey Saúl, menos a David. Aterrorizó a todos, menos a David. Dios es más grande que esta pandemia. Dios es más grande que esta pandemia. Tenemos en nuestra congregación 3 miembros positivos de COVID-19. Ya para mí ya no son números ni estadísticas. Para mí ya son personas que amo, personas de mi propia congregación, personas cercanas a mi corazón, que han sido afectadas por este virus, pero ninguno de los 3 ha sido un caso crítico. Una de ellas ya lleva 16 días, ya está saliendo. Entiendo yo que son 21 días para que el virus desaparezca. No soy médico. Otra persona lleva 17 días ya. Ya va saliendo. La otra hermana de nuestra congregación lleva 8 días, 9 días y no tiene síntomas difíciles. Solo pérdida del paladar, del olfato, algunas temperaturas, pero Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más grande que este virus. En este contexto de confusión, de dolor, de angustia, de muerte, debemos tener muy claro quién es Dios para nosotros. No quiero minimizar el poder destructivo del COVID-19, el poder de muerte. Hoy vimos una noticia que en mi vida, ni en mis peores pesadillas, pensé que pudiera pasar. Un soldado, un militar, iba en un taxi al hospital militar a ser atendido. Iba atrás en el taxi, tosió y murió dentro del taxi. En mi vida. No estoy minimizando el poder destructor que provoca el coronavirus. Lo que estoy diciendo, que Dios es más grande que el coronavirus. Y en este contexto de guerra espiritual, tú debes ser cuidadoso a quién estás escuchando, qué estás permitiendo que entre a tu corazón. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Quiero tocar unos textos así aislados. Quiero aclarar que esta es una introducción a lo que voy a desarrollar el miércoles. El verdadero mensaje de esto es el miércoles próximo que viene, creo que es 1 de julio. Está hablando Goliat en 1 Samuel 17, 9 al 11. Goliat está hablando al pueblo, al rey, a todo mundo, y dice: deme un paladín, deme un soldado, deme un guerrero que pelee conmigo. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seráis nuestros siervos y nos serviréis, nuestros esclavos.
Y añadió al filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, he desafiado al pueblo de Dios. Yo, Goliat, el terrorífico, he desafiado al pueblo de Dios. Deme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. No solo miedo, gran miedo. Y es la característica actual. Turbación, depresión, dolor, gran pánico, gran miedo por lo que oímos, las estadísticas, lo que vemos en los noticieros. Satanás, Goliat, está logrando su objetivo. Quiero elaborar hoy, esta noche, solo un pensamiento muy simple y muy revelador como introducción a la otra cuarentena. Hay otra cuarentena. La cuarentena es para el cuerpo físico, para guardar nuestro cuerpo del contagio. Esa es una cuarentena. Pero hay una cuarentena peor, que es la cuarentena de tu espíritu. Cuando tu espíritu ha sido preso del temor, de la angustia y de la desesperación. Cuando la cuarentena es en tu mente y no logras ver a Dios por ningún lado. Hemos minimizado a Dios, hemos hecho a Dios del tamaño minúsculo de ese virus. Dios es más grande que el virus. Dios es más grande que cualquier cuarentena. Y si tu espíritu está preso de miedo, estás en graves problemas. Nuestro texto dice: al oír estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo, miedo a salir, miedo a hablar, miedo a esto, miedo a lo otro. Quiero aclarar, una cosa es estar encerrado, en cuarentena, encerrado en Dios, y otra cosa es estar encerrado en el miedo. Quiero poner dos casos. Pablo, nuestro apóstol, nuestro único apóstol, es mi apóstol Pablo. Dice en Efesios 4:1, yo preso del Señor Jesucristo. Yo, Pablo, preso del Señor Jesucristo. En Hechos 28:17 dice que él fue apresado por los soldados romanos. Dice, yo he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Él estaba consciente que era preso del gobierno, era preso del emperador, era preso de Roma. Pero sin embargo, él dice, yo soy preso del Señor Jesucristo. Cuando llegó a Roma, él fue arrestado domiciliarmente, esperando una sentencia. Y Hechos 28, 30 y 31 termina diciendo, y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba preso, pero era libre. No sé si me estoy explicando. Él estaba preso por Roma, pero era libre en el Señor, porque él nunca dijo que era prisionero de Roma. Él dijo que era prisionero del Señor. Es el caso del apóstol Pablo, del apóstol Juan, un anciano de 100 años, fue desterrado a Patmos, a la isla, a que muriera, que viera qué comiera, dónde conseguía comida y agua. Era una sentencia para un condenado, que murieran desterrados. Nuestro apóstol Juan, un anciano, dice él, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. No dice por causa de Roma. Él no estaba diciendo, a mí me tiene aquí Roma, a mí me tiene aquí César. Yo estoy aquí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Óigame, hermana. Él estaba preso en una isla, pero su espíritu estaba libre. Yo estaba en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del Señor, el día del Señor, y oí una gran voz detrás de mí como trompeta, y se le reveló el libro del Apocalipsis. ¿Qué quiero decir con esto? Una cuarentena te puede y es necesario a veces guardar tu cuerpo, pero una cuarentena puede esclavizar tu espíritu. Y uno puede tener la otra cuarentena, la cuarentena del espíritu, la cuarentena de la mente, estar agobiado, estar con miedo. ¿Qué me va a pasar?
Aquí lo que está en juego, quiero decir algo, no se anuncia una nueva cuarentena para nuestro país. Le han llamado una cuarentena estricta. O sea, si aquella fue, esta es más estricta, por 15 días o un mes, no lo sé. Pero aquí lo que está en juego es la libertad o la esclavitud de tu espíritu. Aquí lo que está en juego no es solo tu salud. Aquí lo que está en juego es tu libertad. Aquí está en juego el poder de Dios o el poder del maligno en tu corazón. Eso es lo que está en juego. Goliat dice, si me vences, seré tu esclavo. Si tú vences el miedo al coronavirus, el coronavirus se sujeta. Pero si yo te venzo, serás mi esclavo y me servirás, dijo Goliat. No es un asunto de medicamentos, de aislamiento, de distanciamiento social solamente. Esta es una batalla espiritual. Y el propósito de Goliat era esclavizar al pueblo de Dios, al miedo, al terror. Pero lo más importante era destruir la confianza en Dios. Destruirle su confianza en Dios. Destruir la confianza del pueblo de Dios en su Dios. Eso es la otra cuarentena. La cuarentena de Goliat es destruir tu confianza en el Dios que la Biblia lo describe como trascendente. Así lo describe. Los teólogos lo pueden explicar mejor. Es un Dios, la Biblia le llama el Ión, no el león, el Ión, que significa el más alto, el altísimo. Es el que está por encima de todo. Los protocolos son buenos, pero son humanos. Dios está por encima de cualquier protocolo humano, porque Él es el Altísimo. Y Goliat lo que estaba logrando era destruir la confianza de Dios en su pueblo. Y dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, mañana y tarde, el noticiero del mediodía, el noticiero de la noche, CNN el día y CNN en la noche, los periódicos en el día, el internet de día, internet de noche, venía día y de noche. Y así lo hizo por 40 días, la cuarentena de Goliat, es atemorizar el corazón del pueblo de Dios. Y Goliat había logrado el propósito, destruir la confianza del pueblo de Dios, quitar a Dios de en medio del pueblo de Dios. Y aunque este día, hoy, solo voy a introducir el tema, quiero darles algunas herramientas espirituales para las próximas semanas o meses que se nos avecinan en el país. Chile ya volvió a cerrar, ya volvieron a meter a la gente en cuarentena. México, Estados Unidos está peor, Uruguay ya salió de este problema. Nosotros vamos de nuevo para adentro. Goliat era un enemigo formidable, formidable. La Biblia es interesante que lo describe en detalle, su estatura, su fuerza, su lanza, su jabalina. Da detalles impresionantes de su fuerza y de su ferocidad. Y hoy estamos enfrente a un enemigo igual de terrorífico y de formidable, el COVID-19. El mundo, las noticias, el gobierno, la gente hablan y hablan todo el día. Saben más del virus que parece que lo conocemos más que a nosotros mismos. Su procedencia, sus síntomas, el tratamiento, las estadísticas. Es un enemigo feroz como Goliat, cruel, asesino, sigiloso, fuerte, implacable. Y nosotros como el pueblo de Israel estamos intentando enfrentarlo de lejos, así, con miedo. Los médicos, enfermeras, personal médico, personal de limpieza, policías, el ejército, pastores, héroes anónimos que están ayudando. Hoy es cuando el pueblo de Dios debe buscar al Altísimo y debe ser solidario con los más necesitados. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde y luchar sin cuartel, pero con las herramientas que Dios da. De igual manera, este Goliat que enfrentamos día a día, este temor que tenemos, la angustia y la tensión, salir positivo hoy en la mente de muchas personas es una sentencia de muerte. Mi esposa es médico. Ella está en la primera línea de batalla, viendo pacientes
con gripe y con COVID. Y cuando se le dice al paciente, usted es positivo, el rostro, sus ojos se llenan de miedo, de lágrimas, su rostro se desfigura y dice, me voy a morir. Ese es Satanás. Tenemos un Dios más poderoso al que debemos levantar nuestra mirada y decir, tú eres el Dios poderoso que estás por encima de todo esto, aunque seamos positivos. Si uno es positivo, debe ser positivo en Dios. Pánico de contagiarse, pánico con la gente. En los hogares hay pánico, no hay cuidado familiar, hay pánico. Hija, hijo, quítate esto, ponte lo otro. Yo no digo que está mal porque no estoy minimizando el poder destructor del virus. Lo que estoy diciendo es si eres preso del miedo del virus o eres preso del Señor Jesucristo. Muchos están preocupados con dolor de cabeza, angustiados, sin saber qué hacer, sin saber qué tomar. Y pasan días y días y los días y los días, angustiados, angustiados, angustiados. ¿Y saben algo? El miedo y el temor bajan las defensas del cuerpo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo Nehemías 8:10. El gozo y la alegría levantan. Dice que la alegría del corazón es medicina para el cuerpo. Estar alegre y estar gozoso, estar confiado es más importante. Pero el triste, el apocado, el angustiado, sus defensas se ven mermadas y hay puertas espirituales que Satanás usa. El problema es qué voz estamos escuchando. ¿Qué voz estamos escuchando en este tiempo? La voz de Goliat, que nos habla de muerte, de contagio, nos habla de hospitales colapsados. Tristemente quiero decir algo que voy a ampliar en la próxima semana o el próximo servicio. Hermanos, hermanas, ningún gobierno va a salvarte. Sinceramente, los que deben cuidarnos no nos están cuidando con sinceridad. Cada grupo tiene sus intereses y en medio de la mortandad del pueblo. Y uno debe decir, Señor, ¿qué hago en estos momentos? Buscar al Altísimo, que está por encima de todas estas cosas. La voz de Goliat habla de calamidad, de encierro, de maldición, de muerte, de contagio, de que te va a ir mal. O escuchamos la voz de Dios que dice, hey, no temas, yo soy trascendente, yo estoy... Cuando hablamos de Dios es trascendente, que Dios está pensando en ti, en tus hijos y en tus nietos en una sola pensada. Él no está pensando en tu muerte, Él está pensando en tu vida, en tu prosperidad. Él está pensando en que estés bien. Ese es el Dios de la Biblia. Israel estaba sometido al mensaje de Goliat durante 40 días. 40 días oyendo lo mismo, oyendo lo mismo, oyendo lo mismo. Y aparece un fulano, un pastorcito de 17 años, que la Biblia solo lo describe como hermoso, rubio, y eso es todo. Y llega con una carreta de quesos. Él estaba cuidando esos 40 días que estaban oyendo y oyendo malas noticias. David estaba pastoreando unas ovejas de su padre, las pocas ovejas de su padre. Y el padre le dice, ve a la batalla y llévale quesos a tus hermanos. Y él entra, ¿y dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis hermanos? Allá, 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 allá. Y él entra con los quesos. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué le sucede? ¿Que no has oído lo que ese paladín dice? No, no he oído nada. David estaba expuesto a la voz de Dios y por eso la respuesta de él fue diferente. David estaba expuesto a la presencia de Dios. Y por eso la respuesta hacia el mensaje de Goliat fue diferente. David dice, de veras eso ha dicho este incircunciso que ha venido a ofender a los escuadrones de Israel. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a derrotarte. Porque depende qué estás oyendo. Va a determinar qué clase de cuarentena tienes, si solo tienes una cuarentena externa o ya entró la cuarentena de Goliat a tu corazón. El problema es que hemos reducido a Dios de tamaño. Hemos reducido a Dios a un culto. ¡Qué tragedia! No hay culto. Sí, es tragedia. Pero Dios es más grande que eso. Dios es más grande que un grupo de alabanza.
Dios es más grande que un concierto que se canceló. Dios es más grande que cualquier hospital colapsado. Dios puede sanarte en tu casa, en tu carro. Dios puede sanarte al entrar o al salir porque Dios es trascendente. Por 40 días este mensaje de muerte de Goliat había hecho, atención, voy a tocar esto el miércoles, pero los estragos en el interior, los estragos que produce el mensaje de Goliat en el interior del individuo. Con sospechas, me duele la cabeza, me duelen los ojos, tendré el coronavirus, tócame, dame pastillas, dame esto, y el estrago interno que había producido. Tal es así que la Biblia lo describe de esta manera. Y todos los varones de Israel que veían a ese hombre, estoy en 17:24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, solo de verlo, huían de su presencia y tenían gran temor, solo ver, Goliat. ¿Puede imaginarse la psicosis, el estrago emocional? Y no tenemos psicólogos a la mano que nos ayuden porque muchos psicólogos están peor también. Porque esto es espiritual, la cuarentena no solo es física, la cuarentena es espiritual. ¿Cuántos están ya frustrados, amargados, descontentos, enojados con Dios? Se alejaron de Dios ya sin darse cuenta. Entraron en la cuarentena de Goliat. Has dejado de tener esperanza, has dejado de leer tu Biblia, has dejado de orar, de cantar y estar contento y confiado. Y has reducido a Dios del tamaño de un virus. Hemos pensado que Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es más grande que cualquier pandemia. Dios es más grande. Y David no fue afectado por esa propaganda, porque su respuesta se nota, era diferente. Él estaba afectado por la presencia de Dios. Dios es más grande que Goliat. Le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. David, aunque con sus temores y debilidades y conflictos, se planta frente al filisteo en el nombre de Jesús. No tocará mi plaga, no tocará mi casa, dice la Escritura. Y venía pues aquel filisteo mañana y tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días es un periodo de prueba, pero los 40 días se van a acabar. Esto va a pasar. Pero ¿cómo vas a salir de esta prueba? Fortalecido, fuerte, gozoso, o deprimido y enfermo con temor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saldremos? ¿Renovado o derrotado? ¿Victorioso o vencido? ¿Fuerte o débiles? Es necesario enfrentar este virus con la fe. Quiero tocar el asunto de la respuesta que debemos darle. Para mí, en lo personal, pensé que hubiéramos terminado este ciclo pandémico hoy en mayo, junio. Pero no se ve así el panorama. ¿Cuál es la respuesta como creyentes que debemos dar hasta esta situación? Por el momento solo quiero dejarles esto. Busquemos al Altísimo, al trascendente, al que está por encima de todos los protocolos humanos. No porque seamos valientes. El más cobarde creo que soy yo. No somos muy valientes, pero tenemos el nombre de Jesús y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es libertad, el nombre de Jesús es victoria, como dice el canto, porque Dios es más grande que este virus. Aquí lo que está en juego es la libertad, tu libertad o tu esclavitud, el poder de Dios o el poder de Goliat. Si te vences, serás su esclavo del temor. Si tú lo vences, el virus será tu esclavo y todo lo que veas será tu esclavo. El propósito de Goliat o de Satanás era esclavizar al miedo y destruir la confianza en Dios. Quiero invitarles a que puedan compartir esto con otros. El miércoles quiero tocar algunas cosas de cómo el pueblo de Dios ha enfrentado las grandes amenazas que han venido sobre la vida del pueblo de Dios.
Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, ¿qué hicieron ante amenazas formidables como estas? Pónganme un segundo de atención para ir concluyendo y terminar. Tuve la ayuda de mi hija menor, Ana Elizabeth. Pon tu confianza en el Altísimo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, use mascarilla. Sí, use alcohol gel. Todas las medidas, 2 metros de distancia. Protéjase, está bien. Pero esta es una mascarilla quirúrgica. Todos la conocemos. Pero se me ocurría algo hoy, muy singular. ¿Verdad? Usamos esto aquí. Pero parece que Dios tiene tanto cuidado de nosotros. David venció a Goliat con una onda. Bueno, no fue la onda, fue el nombre del Señor, pero el medio fue una onda, un día. Y si ustedes se fijan, yo tengo una piedra aquí. La pongo acá. Puedo hacer una onda, pero mi hija Elizabeth me hizo una onda, siempre de una mascarilla. Esta es una mascarilla. ¿Qué significa? Cada vez que pongas tu mascarilla, recuérdate de David. Tú no estás solo en esto. El nombre del Señor. Ponte la mascarilla y dile, ay Señor, esto se parece a la onda con que David derrotó a Goliat en el nombre de Jesús. Cada vez que se ponga una mascarilla, vea las otras, la N95, la 800, yo no sé cómo se llaman. Es un recordatorio de que la victoria es del que cree. La victoria está en nuestras manos y en nuestra boca. Sí, con onda y con mascarilla. Fe y prudencia. Prudencia y fe. Fe y prudencia. Cada vez que veas tu mascarilla en tu casa, en tu carro, Señor, yo tengo la victoria. No en la mascarilla, sino en el nombre del Señor. La tristeza baja las defensas. La angustia baja las defensas. La preocupación baja las defensas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada. Porque este día santo del Señor, no estéis tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor. Quiero hablar de la otra cuarentena. La otra cuarentena, no la de afuera. Quiero hablar de la otra cuarentena. Que el Señor los bendiga y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Muchas gracias a todos.